Pues hermanos, seguimos en nuestra serie de predicaciones de disciplina, serie que se llama Discípulo, Discipulado y Disciplina. Nuestro tema que es discípulo, discipulado y disciplina. Y últimos domingos estamos viendo la disciplina de manejo de finanzas. Y hemos visto varias cosas que nos detienen de ser disciplinados en manejo de nuestras finanzas. Porque en realidad sabemos que todo lo que tenemos, Dios nos da para que lo administremos. Y de mayordomo se requiere que quede ¿qué? Que sea fiel en todo. Entonces, igual en las finanzas, ¿ves? Domingo pasado estábamos viendo que uno de los problemas más grandes en administración de las finanzas, en disciplina de finanzas, es pecado de avaricia. Estábamos viendo cómo avaricia nos envuelve y dice la palabra de Dios que avaricia es la misma idolatría, donde el dinero, bienes, lo que conseguimos y acumulamos es nuestro ídolo y le servimos. Por eso tenemos que ser libres de avaricia. Dice Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Esto es nuestro problema, que no estamos contentos con lo que tenemos ahora. Vamos a pensar un poquito con lo que tenemos. Si pensamos, ¿tenemos mucho o poco? ¿Ustedes qué dicen? ¿Quién tiene mucho? Levanten la mano. Muy bien. Porque si una persona la trajéramos de un lugar donde no tiene nada, diría que somos muy ricos. Y en realidad tenemos muchas cosas. Si ustedes van a ser honestos y repasar su casa, tanto de su closet, como de su zapatera, como de su gabinete de cocina, pueden sacar las cosas que ni acuerdan cuando las han usado o sacado por última vez. Los tenemos ahí amontonados solo porque nos gusta tener. Nos gusta tener. En realidad tenemos mucho más que necesitamos. Y yo les aconsejo que cada determinado tiempo pues empiezan a hacer auditoría de su casa. Y saquen las cosas. Si no las han usado cierto tiempo, regálanlos, bendíganlos o dónanlos a la obra de Dios para que alguien que los necesita puede usarlos. Porque Dios nos va a pedir cuentas por las cosas amontonadas que se nos están echando a perder en nuestras casas. ¿Sí me explico, hermanos? Es muy importante. No debemos de tener cosas solo por tener, por decir que yo tengo y jamás uso. Entonces, contentos con lo que tenemos ahora. Si hoy comimos pura tortillita con frijol, gloria a Dios. Frijol tiene suficiente proteína, la que necesita cuerpo. Tortilla tiene carbohidrato. Y por ahí si picamos un aguacate o una hoja de chaya, ya lo hicimos con la fibra y ya estamos bien. Mucho, mucho mejor que mucha gente en este mundo. Por eso es tan importante que aprendamos a ser agradecidos. Domingo pasado estábamos hablando que cómo nos envuelve el mundo. Yo, después de predicación, domingo pasado estábamos yendo al centro allí de comer domingo y hay una tiendita sobre la Andrés Quintana Roo que es muy curiosa, se ve muy bonita, como que de 2 pisos y arriba se ven vestidos en exhibición. Y al lado dice, porque tú mereces estos zapatos.
Y me puse a reír, algo así frase, dice la que yo citaba, los que yo citaba domingo pasado. ¿Y cómo te envuelven? Y tú piensas, ¿y qué trabajo tan duro? Atiendo mi casa, doy de comer a mis hijos, ¿que no merezco? Pero la pregunta es, ¿la vida se trata de esto? ¿Es todo lo que podemos tener en la vida? ¿Para que alguien más después de nosotros lo va a usar? ¿O se va a ir a la basura? La vida es mucho más que esto, mis hermanos. Por eso tenemos que ser contentos con lo que tenemos. Cuando éramos alumnos en el Instituto Bíblico, y no sé si a ustedes a quien tocó estudiar y no vivir en la casa de sus papás, vivir fuera y buscar la comida, y tú siempre andas con hambre. Los estudiantes, alumnos, siempre andamos con hambre. Entonces, si alguien te da algo para picar, ya estás súper contento. Y había un muchacho que estudiaba años después de mí, y un día está caminando con una jarra de leche de 3 litros, y se le dice, oye, ¿estás llevando la bendición? Y él dice, no, es leche. Todo depende en qué está enfocado nuestro corazón, todo depende a qué damos valor y cómo aceptamos las cosas, porque lo que se da a nosotros, con lo que Dios nos bendice, debemos de desarrollar este corazón agradecido tanto que recibir cada bendición como un milagro que nos llega a la vida, ser emocionados por todo lo que Dios nos da y saber a bendecir a los demás, porque más bienaventurado es dar que recibir. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas veces, hermanos, estamos tan aferrados a lo que tenemos, que cuando Dios te dice, dalo a tal y tal, no, pero es mío, como los niños, comparte tu juguete, no, pero es mío, y no queremos a compartir, no queremos a dar. Pero Dios nos trajo a esta vida ¿para qué? Para que hagamos a su nombre conocido. Y una de las formas de ser su nombre conocido es mostrar a su carácter, en cómo tratamos con la gente, cómo sabemos bendecir, cómo sabemos de despejar de las cosas. Muchas veces nuestro corazón está tan aferrado a este coche, a esta casa, a este mueble, a esta propiedad, que cuando lo perdemos hay mucha gente que comete los suicidios. Ustedes han escuchado estadísticas, cada vez que con la devaluación, mucha gente que pierde se suicida porque se les va sentido de la vida, mis hermanos. En el libro de Hebreos, en capítulo 10, 34, estamos leyendo de unos creyentes que el autor les dice así: el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Estos creyentes a los cuales se dirige el libro de Hebreos son creyentes que tenían que perder sus casas, que tenían que ir a catacumbas a vivir para que no los matan por la fe. Ustedes han escuchado como aquí en nuestro país, en ciertos estados, las comunidades despojan a los que se convierten a la palabra de Dios. Hay unos pueblos que te conviertes, en Chiapas, en Oaxaca, cuando te conviertes a Cristo y ya no te participas en las fiestas paganas, te empiezan a desconectar el agua, te empiezan a cortar la luz, te empiezan a boicotear todo para que o te regresas al paganismo o que te vayas del pueblo. Y muchos se han sentido obligados a irse y dejar
sus casas atrás, en nuestro propio país, hermanos. En nuestro propio país. Y hermanos, si la gran tribulación viene mientras estamos aquí en esta tierra, tenemos que estar preparados, que te vamos a dejar todo atrás. Y hasta ni vamos a poder llevar ningún aparato electrónico porque todo puede ser rastreado. Entonces, por eso la palabra nos enseña que nada debe de apoderarse de nosotros. Hay tantas cosas que tienen poder sobre nosotros. Nuestro trabajo, nuestra carrera, nuestros bienes, nuestra ropa, nuestra familia, nuestras fiestas, nuestras costumbres paganas, hermanos. Todo empieza a manipularnos. Y si nosotros no sabemos despojarnos, hermanos, significa que somos esclavos de lo temporal y no hemos conocido la gracia de Dios. Por eso es tan importante empezar a practicarlo. Encuéntranse algunos ejercicios que nadie los manipula de ninguna manera. Ustedes buscan la forma de practicar cómo es despojarse, cómo es de quitar lo que no me identifica, lo que es temporal. No estoy diciendo que debemos de vivir en la calle. No, la palabra de Dios dice, no, tenemos que llevar nuestra vida en orden en cada área. Pero nada, dice la palabra, todo me conviene, pero nada tiene que tener poder sobre mí. Nada tiene que poseerme. Bendito sea el nombre del Señor. Yo cuando vine a México en 2004 y se me ha permitido llevar solo una maleta de 20 kilos en avión que yo viajaba, en línea que yo viajaba. Y yo recuerdo que tenía que despojarme de todo. Que tenía que dejar mi refrigerador, mi lavadora, todo lo que yo trabajé tan duro para comprar, porque en Ucrania comprar es mucho más difícil que aquí. Y cada era para mi logro. Ay, ya compré mi lavadora. Ay, ya compré mi refrigerador. Y pensaba que lo iba a tener ya años y años. Ahorita solo lo visito porque la lavadora está en la casa de mi hermana, el refrigerador en la casa de mi mamá, otra cosa en la casa de mi hermano, otro. Lo visito, allí está sirviendo. Pero despejarse, hermanos, despojarse, quitar cosas que nada nos domina, que las cosas nos sirvan, pero no nosotros seamos esclavos de todo lo que se consigue en este mundo. Y estos creyentes sufrieron la pérdida de todas las cosas. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Cómo dice aquí? En Hebreos, lo que vimos en Hebreos 10:34. Con gozo. ¿Por qué? ¿Qué les dio este gozo? ¿Qué ellos sabían? Dice, ¿qué ellos tenían? ¿Qué les daba este gozo? La esperanza de recibir su galardón. ¿Qué dice aquí? La herencia en los cielos. Herencia en los cielos. Que nos quitan todo en este mundo. Ellos tenían dentro, sabiendo que tenéis en vosotros, dentro, esa herencia no está nada más en el cielo, ya está en nosotros. Es el reino de Dios, está donde hoy, en nosotros. Ya lo tenemos, solo nos queda guardarlo y no desviarnos a servir a los ídolos de este mundo, hermanos. Esta mejor herencia que nunca se va a desaparecer ni con lluvia, ni con huracán, ni con viento, ni con aire, ni con nada, ni con un ciclón, ni con un tornado, ni con un terremoto.
porque está bien resguardada en nosotros. Donde vamos nosotros, ahí está con nosotros el reino de Dios, que viene del trono de gracia para todos los que somos de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Quedaron sin nada palpable, pero dentro tenían una herencia. Y por eso, viendo que los quitaban las casas, sentían la paz, que trasciende todo entendimiento. Todo entendimiento, mis hermanos. Muchas veces perdimos una cosita y parece que ya la tierra se nos va debajo de los pies, y caemos y nos enojamos y desesperamos y lloramos y lastimamos uno a otro y hacemos berrinches y hacemos corajes y hacemos todo. Pero dice la palabra de Dios, nuestra respuesta es gozo. ¿Qué es gozo? No es que vamos a decir, me quitaron mi casa. No se trata de ese gozo. El gozo que aunque te salen las lágrimas, tú entregas lo como el Señor y dices, Señor, yo sé que tú lo tienes para mí todo. Tú entregas a tu ser querido al Señor con lágrimas y con dolor, pero dentro de ti tienes gozo porque sabes a quién lo estás entregando. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso el gozo, la paz que trasciende todo entendimiento por la herencia que está dentro de nosotros, que jamás a nadie va a poder despojarnos de esta herencia si hemos puesto nuestra esperanza en Cristo Jesús. Que sea bendito su nombre. Yo cada vez lo tengo que vivir cuando me estoy despidiendo de mi mamá. Cada vez es tan difícil como que cada vez que me voy, me despido como última vez. Les digo la verdad. Y todavía les tengo que dejar a mi mamá con esperanza. Mamá, la veo en unos meses, primeramente Dios. Pero dentro es tan difícil. Cada vez tengo que recordarme, hermanos. La veo, si no la veo aquí, la veo en Jerusalén. Si no la veo aquí, la veo en Jerusalén. La veo en los pies de Cristo. ¿Cuántos de ustedes han conocido a hermano Mel, pastor Mel, que venía a ministrar? Su esposa se fue con el Señor año pasado, ¿recuerdan? Los que tal vez algunos no han conocido, pero año pasado, ya 1 año y medio más o menos que ella se fue. Creo que ya va a ser 2 años. Y ella, yo la amo mucho. Ella ya está con el Señor gozando, pero cuando ella llegaba o yo iba a su casa en Canadá, es una persona increíble. He aprendido mucho de ella. Entonces ella me comentaba, yo ya escogí la canción que quiero que se toca en mi funeral. Y es una canción en inglés que dice, cuando entras en el cielo y quieres verme, búscame a los pies de Cristo. Si no sabes dónde estoy, yo estoy a los pies de Cristo. Y ella dice, esto es lo que yo anhelo con todo mi corazón, estar en los pies de Cristo. Hermanos, tenemos esta esperanza, esta herencia, que qué valor tiene lo de este mundo. Va y viene, mis hermanos, pero el que hace voluntad de Dios permanece para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso la palabra de Dios nos exhorta y nos advierte que hasta juntar no debemos de hacer amistades y juntarlos con la gente que está buscando otros fines. Lo vimos vez pasada en 1 Corintios 5, 11 y 12,
que no los juntáis con ávaros, con las personas que buscan enriquecerse, con las personas con cuales único Dios es dinero, con la gente que está movida solamente por el dinero. Dice, huye de aquellos. ¿Por qué? Porque te van a contaminar. Dice la palabra que malas compañías corrompen buenas costumbres. Si hay en tu alrededor una persona que está obsesionada con las compras, más tarde o más temprano te va a contaminar. Si es una persona obsesionada con el dinero, te va a contaminar. Busca las personas que ya supieron vencer este ídolo y viven en libertad. Dice la palabra, con esos juntas. A esos busca. Porque ellos saben qué es tener la lucha y saben que se puede vencer y saben que es vivir en la libertad de esos dioses del dinero. La palabra dice que debemos de ser amigos de la gente de cual queremos aprender a enriquecer, la gente que va a enriquecer nuestra vida y no empobrecer. Ustedes han conocido la gente que los empobrece siempre y físicamente y materialmente, pero hablando también espiritualmente y emocionalmente, como que los vacía todo el tiempo y te sientes que ya no puedo más, ya quiero alejarme. ¿Han sentido así? Aléjanse. Si han sentido así, aléjanse, dice la palabra de Dios. Aléjense. Vamos a hablar un poquito de la prosperidad verdadera, porque la prosperidad es la palabra bíblica, ¿sabían? No es una palabra inventada, es una palabra bíblica. La Biblia nos enseña que debemos de ser prósperos. Pero, ¿qué quiere decir con esto la palabra de Dios? En Proverbios 11:28 nos dice un versículo muy interesante. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Tenemos dos personas opuestas. ¿Cuáles son? Díganme, primera persona, ¿quién es? No es persona rica, es una persona que confía en riquezas, porque un rico también puede ser justo. Es muy difícil, dice la palabra de Dios, pero sí se puede. Entonces, es una persona que confía en sus riquezas. ¿Y cuál es su fin? Caerá. Más tarde o más temprano va a caer. Y la palabra de Dios dice que no digas por qué a ese le va bien si hace mal. Muchas veces queremos decir, ¿y a ese por qué le va bien si él roba, miente, mata, despoja, hace barbaridades y le va bien? Y los salmos nos dicen, no digas por qué a lo malo le va bien, porque lo va a alcanzar su recompensa que él ni va a dar cuenta cuando llega. Por eso no nos debe de preocupar, y a ese malo porque le va bien. ¿Alguna vez te has preguntado? Todos naturalmente hemos hecho pregunta, ¿y ese malvado por qué le va una persona que hace tanto mal, por qué le va bien? No es nuestra pregunta, no nos interesa eso. Nos interesa la promesa de Dios. Dice, los justos reverdecerán como ramas. Reverdecerán. ¿Qué significa esto? Que aunque han sido secos, aunque han sido sin fruto, aunque han sido despojados del árbol, de todo lo que les pasó en la vida, los pisotearon, pero van a tener las hojas, van a llegar a tener fruto, van a tener hojas, representan la vida, van a tener vida en sí mismos. El justo, no el rico, prosperará. El justo.
El justo puede ser tanto rico como pobre, puede prosperar. Porque la prosperidad en los ojos de Dios no son las riquezas, es la justicia. El justo va a hacer más justicia. Esto es en los ojos de Dios, tener vida en sí mismo. En Proverbios 22:1 dice, de más estima es el buen hombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Entonces, el justo es una persona que posee buena reputación. Es una persona que le pueden decir ese aleluya, que ese hermanito, que ese santito, que ese todo, pero no lo van a acusar que es ladrón, que es adúltero. Hoy sí hay mucha vergüenza porque muchos que dicen que somos de Dios, pero hacen cosas asquerosas, tanto ante Dios como la gente. Pero estamos hablando de un justo, de una persona que tiene buen testimonio. No importa qué le hagan, no importa cómo lo tratan, no importa qué le quitan, él sigue actuando de buen testimonio. Es tranquilo, es templado, tiene dominio propio, domina su lengua, no va a ofender, no va a vengar, no va a robar, no va a adulterar, no va a mentir, no va a manipular. Esto significa tener buena fama. Y a esas personas les pueden decir, ay, mira ese santo, ese tontito, le pueden decir muchas cosas, pero no pueden decir nada contra su vida, contra su carácter y contra su testimonio. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Su reputación representa el carácter de Dios. El carácter perdura. El dinero no puede. La reputación entra donde ni dinero puede entrar. La reputación produce confianza. El dinero no. Dinero solo compra. Yo he hablado, año pasado, he hablado con una persona rica y le hice no sé si les comenté, pero le hice un comentario. Pero tú das cuenta que esa persona contigo está por el dinero. Y me dice, ¿y quién no? Y yo pensé, qué triste. Qué triste saber que la gente está contigo por el dinero. ¿Imaginas? ¿No es triste? Quita dinero, deja de darles dinero, ya se van. Pero las personas que están contigo por tu reputación, te quedas sin dinero y van a quedar a tu lado para ayudarte en lo peor, en lo más bajo, y jamás te van a traicionar. ¿Sí o no? Las personas que están contigo por tu reputación, no por dinero. Es tan importante, mis hermanos, entender la diferencia entre el que confía en el carácter de Dios, en la justicia, y el que confía en el dinero. Nosotros, como discípulos de Mesías, no podemos hacer nuestros asuntos por intereses mercantiles, dice la palabra de Dios. No podemos. Es vergonzoso cuando en la obra de Dios se hace algo por los intereses mercantiles. Romanos capítulo 11, versículo 33, nos dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. Profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios.
El justo tiene la fe y esta es su mayor riqueza con cual él vence. Creer en Dios le ofrece al justo una vida de riquezas. Pero ¿cuáles son sus riquezas? Son riquezas eternas, las cuales no puede comer ni polilla, ni corrosión, ni puede inundarse en estas lluvias. La verdadera prosperidad, hermanos, no es de este mundo. No es de este mundo. Por eso la palabra de Dios dice en Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia. ¿Cómo es nuestra costumbre sin avaricia? Acostumbrarse que cuando voy a compras, no compro con mis ojos, pero compro con mi lista de necesidades que traigo de casa bien planeado y presupuestado. Nuestro problema es que cuando vamos se nos olvida todo y compramos con los ojos y se enciende la avaricia en nosotros. ¿Cómo más nuestra costumbre sin avaricia? Cuando tú vienes conmigo y me pides ayuda, y yo voy a pensar, pero ¿para qué te voy a invertir tiempo si no me sirves para nada? Si no obtengo nada de ti, ¿para qué me voy a invertir en tu tiempo? ¿Para qué te voy a prestar si tú no me sirves? ¿Saben? Seamos honestos, muchas veces medimos la gente si nos sirve o no. Ese sí, mejor le voy a ayudar porque ese es maestro de la escuela donde van mis hijos. Entonces a ese sí, aunque no me conviene. A ese sí le voy a dar porque esta vecina trabaja en Seguro Social, en la inscripción allá y me va a ayudar y me va a servir. Pero ¿tú quién eres? Haces limpieza en las casas, no me sirves. ¿Sí me explico, hermanos? Esas son costumbres con avaricia. Dice la palabra que sean nuestras costumbres. ¿Qué es costumbre? Es lo que hacemos todo el tiempo. Con lo que hacemos diario, de rutina, de normal, de nuestro estilo de vida. ¿Cómo más podemos hacer nuestras costumbres sin avaricia? Practicar sin esperar nada en regreso. Es aprender a hacer cosas en escondidas, cuando nadie dio cuenta que lo hiciste. Pasaste por la iglesia y hay basura. Pero no hay nadie en la iglesia, ¿para qué lo levanto? Nadie va a dar cuenta que lo hice. Y muchos que vivimos acá, pasamos por la iglesia y no nos importa cuando vamos a la tienda o cuando pasamos no, es que es mi iglesia, es mi cara. No. Nadie va a dar cuenta que yo lo hice. ¿Sí me explico, hermanos? Nuestras costumbres. ¿Cómo acostumbramos a hacer las cosas? ¿Buscando nuestro beneficio o buscando beneficio y la gloria de Dios? Tenemos que aprender a disciplinarnos y ser transparentes en nuestros motivos. Decimos cosas que vamos a hacer y no hacemos, soltamos la palabra y no le damos importancia porque pensamos, pues no pasa nada, luego lo hago, pues tal vez nunca. Es muy importante, hermanos, costumbres sin avaricia. Aunque nadie te vio, Dios lo ve todo y lo sabe todo y ve cada movimiento de tu corazón. Es tan importante que estemos disciplinados en manejo de nuestros recursos, dinero, tiempo, fuerzas y etc. Dice Dios, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Dios dijo,
No te desampararé ni te dejaré. Dinero no tiene esta capacidad. Dinero sí nos deja. Dinero sí nos desampara. Dinero no tiene capacidad de amarnos. Dinero no tiene capacidad de satisfacernos. Porque más tenemos, más queremos y nunca es suficiente. Pero Dios nos ama. Él está con nosotros. Pasa lo que pasa. Él es fiel. Él es justo y jamás nos va a dejar. Jamás nos va a desamparar. Él no depende del mercado mundial. Él no depende de lo que sucede en economía mundial. Y el dinero sí. ¿A quién vamos a servir? ¿A quién nos vamos a disciplinar? ¿A quién nos vamos a someter? La verdadera prosperidad, lo voy a repetir, no es de este mundo. En Efesios 1:3 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Si estamos en Cristo, ya por fe estamos juntamente con Él. ¿Dónde está Él? Ahí estamos nosotros. Y ahí está toda la bendición, provisión y todo lo que necesitamos para cumplir los propósitos de Dios en esta vida. Y esta es verdadera prosperidad, cumplir los propósitos de Dios con cuales Él nos dio la vida. Unos cumplen estos propósitos en 20 años y Dios los lleva. A otros Dios les da una vida larga y jamás lo cumplen. O llegan a cumplir al último día de su 100 años, cumplir 100 años, porque Dios es bueno y espera. ¿Sí me explico, hermanos? La prosperidad no depende de qué larga vida vivimos. La prosperidad es que productiva es nuestra vida para el reino de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Ya saben cómo se dice que la sabiduría viene con los años. ¿Han escuchado? Pero a veces años vienen solos. Hay mucha gente que vive larga vida y nunca adquiere sabiduría. Vienen solos los años y desperdician su vida y nunca cumplen los propósitos. Por eso la palabra dice: Dios, enséñanos contar nuestros días de tal forma para que adquiramos el corazón de sabiduría. El tiempo nos está dado para esto, para adquirir un corazón sabio. Pero muchas veces pasan años y somos los mismos que éramos hace 5, 10, 15, 20 años. Y no hay fruto, no hay crecimiento, no hay desarrollo. Estamos de los mismos chillones que siempre y en la lucha de siempre, como dice nuestro hermano Nibardo, de la lucha. Estamos en lucha. Y rapidito les voy a dar unas riquezas, 5 riquezas les quiero dejar, las cuales son verdaderas riquezas que provienen de Dios. Primera riqueza es la riqueza del conocimiento de Mesías. Dice Filipenses 3:8, todo lo estimo pérdida comparado con la riqueza del conocimiento de Mesías. Los que tienen a Mesías lo tienen todo. Los que tienen a Mesías lo tienen todo. Los que conocen a Mesías son conocidos por el Padre, y qué riqueza más podemos tener en este mundo, mis hermanos. Amén. Amén. Segunda riqueza,
Apuntan Colosenses 2, 2 al 3. Es la riqueza de pleno entendimiento. Y dice ese versículo, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Mesías, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Estas riquezas de pleno entendimiento nos da tesoro. ¿Cuál es este tesoro? Sabiduría y conocimiento. Una persona puede tener mucho conocimiento, pero ser, como lo voy a decir, más tonta de todo el mundo, porque no vive la vida sabia. Hace tiempo les había contado una anécdota, la voy a repetir para que entiendan de qué estoy hablando. En un avión volaban 4 personas. Entonces era piloto, era un pastor, era un programista y era un estudiante. Y todo el camino programista contaba qué listo él, qué conocimiento tiene, que él está desarrollando unas tecnologías muy avanzadas para solucionar ciertos problemas y etcétera. Entonces, de repente entra piloto y dice, chicos, estamos en problemas, vamos a caer, sálvanse como pueden. Dice, solo tenemos 3 paracaídas. Agarra piloto una paracaída y brinca. El programista dice, yo soy persona muy lista, el mundo me necesito salvarse, agarra otra y brinca. Y el pastor dice al joven, bueno, joven, ya quedó solo un paracaídas. Yo ya viví mi vida, conozco al Señor. Tú, mientras vas a ir brincar, clama al Señor para que te salve. Y yo ya viví mi vida, ya voy a ir con mi Señor. Y el estudiante dice, no se preocupa, pastor. Dice, la persona más lista del mundo, en lugar de paracaídas, brincó con mi mochila. ¿Sí me explico, hermanos? Que una persona puede ser más lista del mundo y en el mismo tiempo destruir su vida por falta de sabiduría, por falta de sabiduría. Entonces, cuando nosotros tenemos riquezas de pleno conocimiento, es por decir conocimiento no religioso, conocimiento de relación personal con Dios, tenemos tanto conocimiento como sabiduría. Conocimiento es la teoría la que recibimos. Sabiduría es saber cómo aplicarla, poner en práctica. La persona sabia es la que sabe qué hacer con el conocimiento que recibe. Por eso muchos jóvenes, al recibir conocimiento, se creen mucho hasta que los vida los da sus trancazos para que aprenden cómo aplicarlo. Todos éramos jóvenes y sabemos de qué estoy hablando, ¿cierto? Sí, sabemos, porque pensábamos que sabemos mucho. Nosotros en el Instituto Bíblico nos dieron mucho conocimiento. Cómo resolver conflictos, cómo tratar en las situaciones, cómo desarrollar mensaje, todo nos enseñaban. En maestría todavía más estábamos estudiando. Pero hasta que te llegas a una congregación, encuentras unos hermanos tan hermosos como ustedes y pasas años trabajando, más trabajando en tu propio carácter, más aprendiendo cómo tener tu propia casa en orden, tu relación propia, matrimonial, ahí ya te estás aprendiendo la sabiduría. Que aprendes qué hacer con el conocimiento que has adquirido. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, eso es lo que nos da, no solamente que adquirimos conocimiento, pero nuestra relación
directa con el Señor, acercando a trono de gracia, conociendo a Padre, conociendo a su corazón, cómo nos ama, cómo ama a mis hermanos, cómo nos trata, y etc. Tercer conocimiento, en Efesios 1, 18, 19. Riquezas de la gloria de su herencia en los santos y la extraordinaria grandeza de su poder. Entonces, riquezas de la gloria de su herencia. ¿En quién? En sus santos, en mí y en ti. Ustedes dan cuenta cuando nos reunimos cuánta riqueza tenemos en nosotros, cada uno con su talento, cada uno con sus virtudes, con sus experiencias, con sus profecías. Y más a todo eso, nuestra experiencia de caminar con Dios. Y más a todo eso, nuestro amor a Dios, que es sobre todas las cosas. Amén. Entonces, esta herencia trae gloria. Cuarta, riqueza. Efesios 1:7. Dice que en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Esto es otra riqueza la cual tenemos. Riquezas de su gracia. ¿Qué quiere decir esto? El justo 7 veces caerá y por la gracia de Dios se levanta. Cuando queda caído ya no es justo. ¿Sí me explico, hermanos? Cuando tú caíste en el pecado y allí quedaste, ya no eres justo, ya eres esclavo de pecado. Pero si tú caíste y te levantas por la gracia de Dios en arrepentimiento y en enderezar tu camino, allí la gracia de Dios te restaura en la verdad. Esto es la riqueza. Por eso Dios nunca cansa de restaurarnos, porque la gracia es la rica, es la riqueza que Él nos da. No es permiso hacer lo que queremos, es capacitación sobrenatural para que seamos capaces de hacer la voluntad de Dios. ¿Lo escuchan? No es para que cumplamos nuestros caprichos y berrinches y todavía seamos cristianos viviendo en pecado, adulterio, robando, mintiendo, manipulando, y etc. No, eso es el mundo de Satanás. Esos los que si dicen son de Dios, son mentirosos, dice 1 de Juan capítulo 1 y lo estudiando. Pero es para los que quieren y hacen la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y último, Hebreos 11:26 dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Está hablando aquí de Moisés, cómo Moisés supo hacer o tomar decisiones correctas, porque él sabía que sufrir por justicia y por hacer la voluntad de Dios es riqueza mucho más grande que todo lo que puede ofrecer el mundo, todo lo que tú puedes ganar en este Egipto, y lo supo escoger y experimentó estas riquezas. Por eso podemos decir como resumen para hoy, la verdadera prosperidad es cumplir la voluntad de Dios, ser rico en fe y en buenas obras. Ser rico en fe y en buenas obras. Que sea bendito el nombre del Señor. Más adelante, en predicaciones posteriores, vamos a tratar ya directo cómo es administrar tus finanzas en la casa, cómo lo que tú recibes, cuál es parte de Dios, cómo debes de protegerte de los manipuladores y cómo ser buen administrador sin ser avaro. Dios te bendiga. Shalom.